Nuestro invitado de hoy es un adalid de la información, es un notario de la actualidad, un defensor a ultranza de la libertad de expresión. En resumen, un luchador en el mundo del periodismo. Acaba de cumplir 15 años como director, como codirector del digital miciudadreal.com. Hoy quiero presentarles a todos ustedes a don Santos González Monroy. Bienvenido. Muchas gracias, Julián. Pues qué alegría tenerte aquí, de verdad. Es un placer siempre compartir con vosotros estos momentos y otros fuera también de La verdad es que plato como compañeros. Uno que tiene que aprender tanto de ti, pues se siente orgulloso de tenerte. No creo que haya que aprender tanto, somos simplemente compañeros y yo creo que nos retroalimentamos un poco, ¿no? Bueno, cuéntame por qué siempre quisiste ser periodista, seguro, además. Bueno, sí, realmente siempre quise dedicarme a las letras. En un principio a las letras porque tenía más facilidad para escribir y para el ejercicio literario desde jovencito, desde que estaba en el colegio. Y a la hora de elegir los estudios, pues me planteé de qué manera podía ser útil a la sociedad escribiendo. Y encontré el periodismo, en el periodismo encontré esa fórmula, ¿no? Un poco para intentar dar voz a los demás, escribir las historias de los demás, tener también un trabajo con un componente social, con un componente de compromiso con la sociedad y en esas estuve, decidí hacer los estudios de periodismo en la Universidad Complutense de Madrid y desde entonces pues ahí estamos bregando en múltiples frentes. ¿El periodista tiene que ser vocacional? Sí, sin duda, tiene que ser vocacional. Yo siempre comparo la labor de un periodista con la de un bombero o con la de un médico o con la de un cura, porque aquí no hay horas, no hay horarios, estás continuamente en esa predisposición de servicio público, de servir a los demás, independientemente de la hora del día de la semana, del día del año. Y para eso se necesita, al igual que imagino que un médico, pues una vocación, ¿no? Tienes que dedicarle muchísimas horas, dejar en no pocas ocasiones a la familia un poco de lado y tienes que renunciar a muchos aspectos de la vida privada y de la vida personal que otras profesiones tienen. Los salvaguardan, ¿no? Porque hay profesiones en las cuales eso de la conciliación familiar es muy más fácil que en esta profesión. Sí, aquí la conciliación es muy complicada siempre y cuando te tomes la profesión con vocación. Sí. Y bueno, pues estar incluso fuera del trabajo, puedes estar en tu casa, te puede llamar siempre alguien con algún problema, puede ocurrir algún suceso y tienes que estar ahí. Si eres un periodista de vocación tienes que renunciar a esa parte de tu ámbito familiar, de tu ámbito privado para acudir a esas llamadas. Yo siempre he dicho que el periodismo es un ejercicio casi supremo de empatía. Tienes que estar siempre en el lugar de los demás, tienes que estar siempre a disposición de los demás para contar sus historias, básicamente, que es de la mejor manera que en determinadas ocasiones se puede ayudar a las personas. En el fondo es un servicio público. Es un servicio público con mucho compromiso. Está muy criticado también, porque vivimos unos tiempos en los que el periodismo desgraciadamente ha entrado en una dinámica de periodismo de trinchera, por así decir, o estás con unos o estás con otros, hay periodistas de un partido, hay periodistas de otro partido político, pero al fin y al cabo de lo que se trata, yo siempre, en los momentos en los que me puede pillar un poco más bluff, ¿no? Por las críticas que solemos recibir los periodistas y demás, pienso que realmente lo que estamos haciendo como informadores es ayudar a los demás. Dejando aparte el componente político que pueda tener el periodismo en muchas ocasiones, de lo que se trata es, si una persona tiene algún problema, que necesite contarlo, que necesite darle forma, que necesite exponerlo a la sociedad para ver si de alguna manera puede recabar esa ayuda, ahí siempre tiene que haber un periodista, sea la hora que sea. La verdad, Santos, es que tú eres una persona que en el ejercicio de tu profesión eres muy querido, pero también muy criticado. Sí, es lo que comentábamos antes, muchas veces, pero yo creo que nos pasa a todos los periodistas. Sí. Cuando intentamos ser honestos y objetivos, hay periodos y hay temas en los que puedes escribir de una manera que halague o esté a favor de determinados movimientos, determinadas asociaciones, partidos políticos, colectivos, y en otras ocasiones puede ocurrir
perfectamente al revés, dependiendo del tema que se trate, en fin, del recorrido histórico, periodístico que pueda llevar ese tema. Y claro, pues al final siempre se crean ciertas suspicacias. ¿Por qué este periodista escribía hace 7 años de una manera, escribe ahora 7 años después de otra? Pero yo creo que eso entra de la dinámica de honestidad que tienes que tener. Hay veces que los temas pasan, la actualidad va cambiando, va metamorfoseándose, ¿no?, poco a poco. Entonces, es algo que debemos tener los periodistas como un gaje del oficio. Eso lo tenemos que tener siempre en la maleta. Como tú dices, Julián, es un servicio público y estamos expuestos a la opinión pública y así tenemos que asumirlo. ¿Pero llega a hacer mella en la moral? No. A mí no me hace mella en la moral. Muchas veces incluso llegas a pensar que más vale que hablen de uno aunque sea mal, ¿no? Bueno, eso lo decía Lola Flores. Sí. Pero bueno, cuando hablan de uno para bien o para mal y despierta por lo menos ciertos sentimientos en el público, en los lectores, sí que indica que de alguna manera tú te estás posicionando, y yo creo que en el periodismo también es muy importante el posicionamiento en determinados momentos. Algunas veces es más políticamente correcto, otras veces es más incorrecto desde el punto de vista político o sociológico, pero creo que es una buena señal que la gente opine de tu trabajo. Creo que es una buena señal. ¿Y no crees que siempre hay que estar posicionándose como persona objetiva, neutral, cuando no tendría por qué ser así, ¿no? Bueno, yo es que tampoco me considero demasiado objetivo desde el punto de vista profesional, en el buen sentido de la palabra. Sí. Si hay que dar una información, hay que darla. Y yo atiendo tantas informaciones políticas, tribunales, sucesos, actualidad municipal, como es el caso en el que el ámbito en el que me muevo ahora, ¿no? Sí. Pero sí hay que tomar partido en alguna ocasión. A mí no me duelen prendas en tomar y lo partido. tomas. De hecho, recientemente todo el mundo te ha felicitado por ese artículo en el cual alababas ese entendimiento entre el equipo de gobierno y la oposición, ¿no? Bueno, tanto como felicitaciones, no sé si habré recibido. Sí, yo he oído hablar muy bien de ese artículo. Pero, por ejemplo, es lo que yo digo, no podemos estar, en mi caso, por ejemplo, que me dedico a un diario digital, no podemos estar escribiendo el periódico de hace 15 años. No podemos estar escribiendo el mismo artículo que escribíamos en el año 2008 o 2010. Los tiempos cambian, las personas cambian, los equipos de gobierno van cambiando, van evolucionando. Y ahora sí que nos encontramos, en el caso de Portollano, con un nuevo equipo de gobierno, con una corporación también renovada, en parte en la oposición, que se merecen que desde el punto de vista de los profesionales de la información les demos un mínimo voto de confianza. Llevan apenas 3 meses, es gente que en muchos casos llega de primera, se encuentra prácticamente con unas responsabilidades que en principio no conocen demasiado a fondo, y yo creo que hace falta como mínimo un poquito de comprensión y de esa empatía que hablábamos antes también. Llegará el momento, seguramente a partir de ahora, el mes que viene o dentro de 6 meses, de que esa gestión vaya evolucionando y tengamos que analizarla. Ya veremos a ver. Pero lo que Portollano necesita ahora mismo es un poquito más de optimismo, y los periodistas somos también corresponsables y copartícipes de crear ese clima de optimismo que necesita Portollano. Lo pasado está ahí. Se denunció en prensa en su momento, no solamente yo, todos los medios de comunicación reflejaron lo que pasaba en determinados momentos en Portollano, la situación económica, la crisis por la que pasó, las dificultades por las que atraviesa esta población actualmente, pero hay que mirar hacia adelante también. No podemos escribir el periódico del año 2008 o del año 2010. Tenemos que escribir el periódico del 2020, del 2019, y ayudar en la medida de las posibilidades a a superar esas dificultades. La crítica siempre va a estar ahí. En el momento que veamos algo, no solamente yo, mis compañeros de profesión, yo creo que todos los periodistas de Portollano, de la provincia de Ciudad Real, son lo bastante honestos como para no encubrir temas, sobre todo. Y ahí vamos a estar los periodistas siempre, pero no se nos puede pedir que nos retrotraigamos continuamente al pasado, porque la actualidad cambia y el periodismo es análisis de la actualidad. Quedan muy lejos en tu memoria los recuerdos de tu paso por los colegios Inmaculada, Resol y Salesianos, ¿verdad? Sí, bueno, tampoco tan lejos, porque... Bueno, eres joven, sí, pero vamos... pero no porque sea joven, sino porque a medida que vas cumpliendo años te vas acordando cada vez más de aquellas épocas. Curioso. Me acuerdo muchísimo de mi época en los Salesianos y de mi época en el instituto y de mi época universitaria. Me acuerdo más de aquellos años que de lo que ocurrió a lo mejor hace 5 o 6 años. No hago nada más que revisitar aquello, porque para mí sí que fueron
sin duda, pues unos años espléndidos y los más felices de mi vida. Santos, anteriormente a este nacimiento de miciudadreal.com, ¿tuviste otras experiencias profesionales? Sí, yo empecé a trabajar en el periodismo con 22 años, ya llevo 25 años de profesión. A mí la primera oportunidad me la dio Santos Alonso, periodista aquí de Puerto Llano, recientemente fallecido, que bueno, me ofreció los micrófonos de la cadena COPE, de Radio Popular, para que hiciera unas prácticas. Eso sería en el año 93, 94 más o menos. Y también tengo que agradecer mucho a un gran periodista de esta provincia, José Antonio Casado, quien fuera director del diario Lanza, que me diera también una oportunidad en su diario. Allí estuve 6 o 7 años, aprendí muchísimo con José Antonio, con todos los directores que vinieron después, hasta la reciente, Laura Espinar. Aprendí muchísimo en ese diario, me forjé ahí en buena parte, porque es el espejo de lo duro que es el periodismo de provincias, el periodismo local. Ahí estás expuesto a todo. Puedes, en fin, afrontar todo tipo de desafíos y de temas. Y bueno, luego ya me fui a otra empresa, era una empresa dedicada a revistas especializadas en el tema de vitivinicultura, de turismo, con Pablo Pintado y Pedro Díaz Pintado, dos grandes periodistas también. Estuve con ellos muchos años y en unas condiciones muy buenas, haciendo un trabajo que a mí me gustaba muchísimo, escribiendo sobre, bueno, Castilla-La Mancha, ¿no? Los atractivos turísticos de Castilla-La Mancha. Hacían un buen trabajo, sí. Y lo siguen haciendo, ¿eh? Siguen dedicándose a estos temas, y el tema de hostelería, el tema de enología también, siguen dedicándose al mundo de la comunicación. Pero bueno, en el año 2008-2010 empezó a venir la crisis, y la crisis que afectó de una manera especialmente cruenta al mundo del periodismo. Y bueno, decidí coger el toro por los cuernos, crear mi propia empresa. Y ahí nace miciudadreal.com hace 15 años. Sí, bueno, la página lleva más tiempo como un simple blog. Y ahí está la figura de Eusebio García del Castillo, que es... Saludamos también a Eusebio, que es el 50% contigo. Es el 50%, bueno, y fue él realmente el creador de la página, ahora prácticamente 20 años o 18 años, porque él fue quien creó ese blog inicialmente. Y sobre el año 2008, así, porque claro, cumplimos 15 años, pero yo aterricé en el proyecto ahora 11 años o 12. Antes estaba Eusebio, de caporal, como quien dice. Tuve la suerte de conocer a Eusebio, que para mí es pues un hermano de profesión, es una persona excepcional. Yo siempre digo que una de las mejores suertes que he tenido en esta vida es tenerlo como socio. Es una persona fiel, leal, inteligente, trabajador, es un gran periodista también. Y bueno, nos embarcamos juntos en la aventura a partir del año 2008, 2009, y aquí estamos todavía, que no sé si me lo puedo creer o no. Bueno, yo creo que es un éxito, ¿no? Hay un estudio que dice que las empresas en España llegan hasta los 7 años de media, ya lleváis 15, entonces muy bien. Sí, y más ¿no? en el periodismo, y más en el mundo digital, que es muy complicado. Fuisteis pioneros, de hecho, ¿no? Yo creo que entonces poca gente se dedicaba al digital, y vosotros lo habéis hecho y muy bien, ¿no? Y habéis mantenido. Pero yo quería preguntarte, más allá de la necesidad de que, bueno, llega la crisis y algo hay que hacer, ¿por qué nace, con qué ideología o con qué requisitos nace miciudadreal.com? Bueno, miciudadreal.es nació básicamente como un cambio de modelo periodístico en un momento de crisis. Intentábamos, de crisis del periodismo desde el punto de vista económico y financiero, y desde el punto de vista de contenidos, desde el punto de vista profesional. Pasábamos una época muy difícil en la que los comunicadores, los informadores, periodistas estábamos muy criticados por el sesgo que cogían las informaciones, por ese seguidismo que se hacía a determinadas corrientes, ese periodismo de trinchera en el que todavía seguimos. Pero bueno. Y entonces quisimos insuflarle un aire de independencia, siempre desde un punto de vista progresista. Miciudadreal.es siempre se ha definido como un medio progresista. Ahora la gente que opina eso es de izquierdas.
bueno, pudiera ser de izquierdas. Bueno, pero ser progresista no tiene por qué ser de izquierdas. Ser progresista, ¿no? Puede ser de izquierda a derecha o de centro, ¿no? Nosotros somos un medio progresista en el que queríamos dar cabida también a la participación ciudadana. No tanto en los comentarios de la noticia como en esa puesta a disposición nuestra para que el lector pueda participar de una manera directa, mandándonos sus correos, sus quejas, sus denuncias ciudadanas. Y nació un poco con esa aspiración, también con una pincelada de periodismo de investigación, que desgraciadamente por la falta de medios se prodiga menos. Muy poco, muy poco. En el periodismo en general y en nuestro caso también, porque la falta de medios y de tiempo y esta vorágine en la que nos lleva el periodismo digital, las redes sociales y demás, cada vez te deja menos margen de actuación, unido a la falta de medios. Y bueno, salió con esas tres patas: participación ciudadana, un periodismo independiente desde el punto de vista progresista y dar cabida a la participación ciudadana en la medida de las posibilidades. Tengo que rectificar porque todo el tiempo estoy diciendo miciudadreal.com y es miciudadreal.es. Es miciudadreal.es, sí, pero claro, bueno, con que la gente teclee Mi Ciudad Real, por eso no, digo y por que no sé por qué todo el tiempo saldrá, estoy empeñado en el .com y es .es. ¿El éxito de Mi Ciudad Real, Santos, se debe a tener buenas fuentes o a dedicar muchas horas al trabajo? Es un poco todo. Nunca se puede decir que un medio tenga éxito porque esto es prácticamente vivir al día. O sea, puedes estar funcionando perfectamente hasta el día de hoy. Tenéis muchísima audiencia. Sí, tenemos mucha audiencia. Somos de los medios de Castilla-La Mancha, salvando los gigantes que hay, más seguidos, y en la provincia de Ciudad Real también. Pero bueno, es una lucha diaria. Es una lucha diaria, contar con firmas bien formadas, con colaboradores de prestigio, bien preparados, que tú como periodista también sepas dinamizar el funcionamiento del periódico, elegir los temas, darles un formato atractivo, escribir bien, sobre todo, que en Internet eso parece que ya no existe. Sí. Yo creo que se basa simplemente en que, bueno, intentamos dar cabida a todo tipo de temas, a todo tipo de opiniones, de ideologías, con un plantel bueno de colaboradores y poca cosa más. No cortarnos un pelo si tenemos que sacar alguna información más o menos comprometida. Y bueno, Dios dice muchas veces cómo va a ser el siguiente día, porque esto es una lotería. Una de las características de miciudadreal.es es que los lectores pueden participar y pueden opinar, ¿no? Eso tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes, porque ventajas son muy positivas, sí. La libertad de expresión. Nosotros dejamos abiertos los comentarios, sabéis, o sabe Julián, que muchos digitales, no solamente es miciudadreal.es, hay muchos digitales españoles, estamos hablando del mundo, del país. Sí, lo que pasa es que en estos periódicos hay que identificarse, ¿no? Igual que en el nuestro, pero al final esas barreras se pueden saltar. Por eso. Si el lector es medianamente tunante. Ellos sí, se pueden establecer más o menos barreras o más o menos criterios para identificar al lector, pero al final, si un anónimo se quiere colar en un medio de comunicación, se cuela. Nosotros apostamos desde un principio por la participación ciudadana en los comentarios de las informaciones y estamos eternamente debatiendo en el seno del periódico hasta qué punto eso puede hacer también daño en determinadas ocasiones. En el caso de Puerto Llano hemos tenido algunos problemas. Algunos problemas. En el caso de Ciudad Real no, porque los comentaristas entran con otro tipo de postura, ¿no? O de comedimiento o de educación en algunas circunstancias. Pero en el caso de Puerto Llano, aunque seguimos con muchas noticias abiertas a comentarios, estamos paulatinamente intentando cerrarlas para controlarlos más. No se puede permitir, no sé si será la edad, o esa empatía, ¿no?, que siempre hay que tener, que llevemos 2 años en las que sistemáticamente, prácticamente en cualquier noticia, sea política, de sociedad, de un negocio que abre, entre siempre alguien desde el punto de vista completamente anónimo a linchar al personal. A destruir. Ese linchamiento... A insultar, sí. A vejar. Y aunque hemos moderado, conforme ha pasado el tiempo, hemos moderado muchísimo los comentarios, se han borrado y se han eliminado muchos, siempre hay gente que burla un poco esas barreras y entra para abusar y no para enriquecer los contenidos. Nuestra intención es que los comentarios enriquezcan la información, incluso la contrasten, donde no podamos llegar muchas veces como periodistas, pues a veces
que pueda entrar el mismo protagonista de la información o un lector preparado en la materia, pero no tiene sentido permitir, me da igual que sea un político, o que sea un comerciante, o que sea un periodista o un familiar de un político, me da igual. No se puede permitir en determinados casos ese linchamiento continuo, ese insulto. Incluso contra quien se lo permite, contra vosotros, contra ti. Claro, porque nosotros hemos tenido en determinadas ocasiones problemas también judiciales. Como responsables de una página web, nosotros al final, en última instancia, somos los responsables. Sí, claro. Se llama responsabilidad civil subsidiaria la que tenemos. Sí. Entonces, ha habido denuncias de personajes que se han sentido insultados, se han sentido agraviados, sin pruebas, porque además los anónimos entran sin pruebas, y en cuanto que nos hemos despistado un poquito en la moderación, hemos tenido que acudir a juzgados. Y no podemos permitir que estemos al albur de lo que una jueza pueda dictaminar sobre el contenido de nuestra propia información. Tenemos que controlarla de alguna de las maneras. Entonces, bueno, estamos ahí en ese debate interno a ver qué fórmula podemos utilizar para dar juego al lector, sí, pero al mismo tiempo intentar controlar este tipo de actuaciones. No somos los únicos, está todo el gremio periodístico del país en este debate, porque puedes al final poner más o menos trabas, poner más o menos filtros para evitar el troleo, como se le suele decir, ¿no? Pero al final siempre está ahí ese componente de descontrol del medio. En todo caso, nosotros no tenemos ningún problema. Si alguien quiere denunciar cualquier cosa o quiere escribir un artículo en nuestro periódico, tiene siempre las puertas abiertas, vía correo electrónico, vía redes sociales, vía telefónica, y ahí estaremos siempre a disposición de ellos. Máxima libertad. Máxima libertad. Es más, nuestros colaboradores son de izquierdas, de derechas, del centro, de arriba y de abajo. Sí, y algunos, aprovechando el anonimato, pues claro, casi se pervierten de una forma u otra. Bueno, en todo este tiempo, ¿qué noticia te ha gustado más dar? Has dicho, qué bonita es esta noticia, por su significado social o trascendente. No me han gustado las noticias que llevamos dando, no me han gustado demasiado en las de los últimos años. A mí me suelen gustar bastante las noticias relacionadas con la sanidad, las noticias relacionadas con avances sanitarios a escala local o a escala provincial. Médicos que consiguen premios, médicos que avanzan en investigación, muy bonitos, sí. Administraciones que invierten en la sanidad, avances tecnológicos. Esas son las que más satisfacción me produce publicar. Más allá de eso, no recuerdo ahora mismo. Oye, tú sí te crees, casos. aprovechando que te gusta la sanidad, las noticias de sanidad, tú sí te crees que tendremos en Puerto Llano un hospital. Sí, lo tendremos porque hay un compromiso político y no tengo por qué dudar de ese compromiso político. El problema que hay es que los políticos están también enfadando un poco a la gente porque la velocidad del mensaje político, esa insistencia de los políticos en anunciar las fases de construcción del futuro hospital de Puerto Llano no se corresponde ni con la capacidad presupuestaria ni con la velocidad de la administración. Sí. Entonces, estamos hablando de procesos para los que se necesitan muchísimos años. Simplemente llevar a cabo una licitación, la licitación del proyecto de obra, que es el dibujo del hospital, por así decir, nos ha llevado 3 o 4 años, con problemas administrativos que a lo mejor la gente desconoce, pero que han estado ahí ajenos a la esfera política. Y luego estamos en plena crisis de las administraciones desde el punto de vista financiero y económico. Es muy difícil. El funcionamiento de esos proyectos o la preparación, si tenemos en cuenta los factores económico y administrativo, van al ralentí, mientras que los políticos quieren ir a toda pastilla. Y además insisten muchas veces demasiado en eso. Entonces se genera ahí esa fricción que hace que la gente se enfade, porque el político está continuamente hablando de un hospital que a corto plazo no llega. La gente lo que quiere es proyectos a corto y a medio plazo. Sí, sí. Porque estoy seguro de que el hospital llegará, pero hay que echarle tiempo y paciencia. Claro. Pero yo sí le pediría a los políticos más cautela a la hora de hablar de estos temas, de organizar ruedas de prensa, de soliviantar un poco a la ciudadanía, porque creo que no conduce a ningún sitio. Es mejor trabajar un poco en la sombra y presentar ya realidades. Es que vivimos muy rápidamente y todos creemos que, en fin, tiene que ser pasado mañana ya, ¿no? La noticia más agradable, hablábamos de sanidad, y la noticia más trascendente, negativa, que tú has dado. La noticia más trascendente negativa para los intereses de la provincia, creo que hubo 2.
la debacle del aeropuerto de Ciudad Real, Sí. el cierre del aeropuerto de Ciudad Real y la crisis por la que atravesó Puertollano a partir del año 2012-2011 con el cierre de las empresas relacionadas con las energías renovables. Silicio Solar, Solaria. Silicio, Solaria, Elcogas. En fin, yo creo que aquello fue una tormenta perfecta, fue un cataclismo que convirtió a una sociedad que estaba ilusionada por el futuro en una masa sin apenas esperanzas por lo que podía suceder. Yo creo que fue sobre todo la desaparición de las industrias de las renovables en Puertollano fue una de las peores noticias que tuvimos que afrontar, y no hemos salido todavía de esa crisis. Estamos siempre buscando alternativas, buscando, en fin, ese camino que deba tomar la comarca de Puertollano para recuperar el esplendor perdido, y yo creo que, bueno, con el tiempo lo conseguiremos. También intuyo que nos podremos dar con un canto en los dientes si nos quedamos como estamos, porque por lo menos a corto plazo, porque no hemos salido todavía de la crisis, se acerca otra recesión, va a afectar también probablemente al sector de renovables por el que se está apostando. Bueno, vamos a intentar ser optimistas, a ver si podemos salir de esto. Supongo que llegar hasta aquí no ha sido un camino fácil. ¿A qué te refieres? A miciudadreal.es. No, ha sido un camino repleto de dificultades económicas, de echarle mucho trabajo, de pleitos judiciales también, porque si hablamos de un periodismo comprometido, hablamos también en determinadas ocasiones de enfrentarse a un tribunal, a los juzgados, pero ha merecido la pena. Creo que honestamente hemos hecho un trabajo digno, creo que hemos aportado más a la sociedad que esas críticas que a veces recibimos, y seguimos con la misma ilusión con la que empezamos hace 12, 13 o 16 años, siempre y cuando las fuerzas aguanten, tengamos disponibilidad para ello y la salud acompañe, pues nuestra intención es seguir. Yo siempre he pensado que cuando hubo un alcalde que se metió contigo, incluso te llamó gilipollas, yo pensé, Santos, con seguridad, solo tengo que preguntar, porque ¿le guarda rencor a ese alcalde? No, para nada. No soy rencoroso, no soy para nada rencoroso. Hace ya años que coincidimos en un debate televisivo en Toledo, ya le dije que, alcalde, sin acritud ninguna, porque yo también soy consciente, oye, que a todos nos puede pillar un mal momento, ¿no? En aquella ocasión, pues hombre, no me sentó bien. Yo era un periodista que criticaba mucho aquella gestión, pero retomo lo de antes. Estamos en el año prácticamente 2020. No podemos estar recordando y removiendo esa bilis de hace 8, 9, 10, 12 años, del año 2010, del año 2009, porque la sociedad y la actualidad avanza. La gestión de Hermoso Murillo fue criticada en su momento, fue analizada por los medios, fue analizada también por nuestro medio de comunicación, está siendo dirimida en sede judicial en determinados aspectos, me refiero a la obra de la Plaza de Toros, el campo del Cerrú, los equipos de gobierno han cambiado, ha habido elecciones, estamos en otra era, hay que mirar adelante, y el rencor ahí nunca cabe. A mí me ha dolido. Eso te honra, como periodista y como persona. De hecho, como periodista te encuentras a veces en situaciones que no te resultan para nada cómodas y que te llegan a molestar incluso. La semana pasada o hace 2 semanas, por ejemplo, que tuvimos que cubrir yo y otros compañeros el juicio que tiene lugar en Ciudad Real, por la Plaza de Toros, pues no me resultaba cómodo estar allí cubriendo una información en la que veía a mis vecinos, veía incluso a parte de mi familia, al alcalde de mi ciudad también, que también es un mensaje, eso que no me resulta agradable dar en una sede judicial. No guardo ningún rencor y espero que les salga todo bien a la mayoría de ellos, porque repito, aquello está siendo dirimido por la justicia. Hay otros equipos de gobierno, Puertollano está en crisis, tiene que mirar para el futuro, tenemos que evolucionar. Sí, porque además yo creo que, salvo este caso, la política local no tendría que estar en los juzgados como está últimamente. Sí, yo creo que uno de los grandes méritos que pueda tener la alcaldesa nueva, Isabel Rodríguez, es calmar las aguas con la oposición.
se acudía con demasiada facilidad a los juzgados, se judicializaba la vida política de una manera extrema, y yo creo que eso no es bueno para la gestión. No, eso es muy malo y muy negativo, y el caso es que luego los votantes pasan factura por eso, ¿no? Sí. En el año 2018 la aportación publicitaria de la Junta para Mi Ciudad Real fue 6 veces menor que otros digitales de Toledo de similares audiencia. ¿Cómo se explica eso? Bueno, eso no podemos encontrar explicación a eso. Son las administraciones públicas las que tienen sus propios criterios. Nosotros, lógicamente, estamos abiertos a las campañas institucionales como cualquier medio de comunicación. No hay ninguno que pueda prescindir, ni se pueda permitir el lujo de prescindir de campañas institucionales. Pero bueno, ahí están criterios que a nosotros nos escapan. Nosotros nos podemos dedicar a trabajar de la manera más honesta posible, intentando ser lo más útiles posibles a la sociedad, intentando transmitir también valores positivos de las administraciones. El periodista está para fiscalizar a las administraciones públicas y controlarlas, pero bueno, también está para dar a conocer las buenas gestiones, ¿no?, que se puedan hacer desde esas esferas. Y ahí nos quedamos nosotros. Ya las administraciones podrán considerar si tenemos más audiencia o no, o les somos de más utilidad para determinadas campañas. Bueno, trabajo y ya veremos a ver lo que pasa. A veces siente uno una impotencia tal que tiene que callarse, ¿verdad? Sí, bueno, siempre que ves agravios comparativos los hay siempre. Pero no podemos caer en esa dinámica porque, insisto, tenemos que mantener un mínimo de independencia. Hay que mantener un mínimo de independencia. Una de las crisis del periodismo fue esa excesiva dependencia de los poderes públicos, vías campañas institucionales y demás, y no podemos estar llorando continuamente porque nos vengan o nos dejen de venir campañas. Si vienen, bienvenidas son, siempre hay, lógicamente, esa contrapartida, ese digamos, cortafuegos que tiene que aplicar el periodista para intentar salvaguardar un mínimo de independencia, pero si no vienen esas campañas, tampoco pasa nada, habrá que buscar otras alternativas. Santos, si volvieras a nacer, ¿harías las mismas cosas, tomarías las mismas decisiones? Sí. No me arrepiento de nada, que no considero que haya cometido ningún error vital grave, ni siquiera dedicándome al periodismo. A lo mejor alguien de mi familia sí puede reprocharme un poco, ¿no?, el poco tiempo que le dedico, pero yo creo que si volviera a nacer, volvería a dedicarme al periodismo, sin duda. Bueno, y cuéntame, ¿qué representa en tu vida a tu pareja, María Esther? Bueno, María Esther es mi apoyo, ¿no?, mi apoyo vital. Estoy con ella, incluso convivo con ella muchas veces, muchos fines de semana, que tengo que trabajar en casa, y es ella también mi compañera, no de trabajo, pero bueno, es el apoyo con que tengo que vivir todos los días, está siempre para lo que necesite. Bueno, no podré dejar de agradecerle nunca los esfuerzos y la paciencia, sobre todo esa paciencia de santa que demuestra muchas veces. Oye, es aquello, y a ¿verdad? mis padres que son sí, el soporte vital de mi vida, porque a ellos les debo todo. Yo no dejo de visitar a mis padres por lo menos una vez al día, por mucho que tenga que hacer, aunque sea. Qué bonito es eso, Santos, qué bonito. Mucho. A ellos les debo todo. Iba a decirte que posiblemente sea verdad aquello de que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Sí, una mujer de armas tomar algunas veces. Como todas. Sí. ¿Qué te voy a contar? Sí. Pero yo valoro sobre todo la paciencia que tiene ella, porque es muy complicado que llegue un fin de semana, que llegas un viernes pues con la cabeza hecha un bombo del trabajo, tienes ganas de estar con tu pareja, tienes ganas a lo mejor de viajar o de salir a comer, y te encuentras con que tienes ahí a un tipo que está en su habitación, que está hasta arriba del trabajo, inmerso en el trabajo, y por mucho que quiera buscar, siempre se encuentra un hueco, ¿no? Pero no es suficiente, no el que se merece la familia. Pues, ni las mujeres, ni las novias, ni los padres. Evidentemente. Por eso cuando se habla de conciliación familiar decimos, ¿qué es eso? Nada, para nosotros no existe. Hombre, si trabajas en una empresa grande, pues sí, sí, bueno, es posible. Según la profesión, claro, evidentemente. Pero, y menos para los autónomos. Yo soy autónomo y te puedo asegurar que el momento en que no trabajes, vas al pozo. Sí, es cierto.
Es cierto que sí. Pues ya ven ustedes que en el día de hoy estamos conociendo a don Santos González Monroy, que es codirector de miciudadreal.es, y estamos conociendo cosas de él, de su vida, de su trabajo, de esos 15 años que ha cumplido el digital, pero también saben ustedes que llegado este momento solemos lanzar un test de personalidad a nuestros invitados, por consiguiente, Santos, si estás preparado... Esto es lo que más miedo me da. No, ya verás que no. Defínete como persona. Bueno, yo simplemente me definiría como honesto, o por lo menos con tendencia, la máxima tendencia a la honestidad que sea posible. No me gusta engañar a la gente, no me gusta engañar. Defínete como profesional. Y como profesional, riguroso. Considero que la rigurosidad es la herramienta fundamental del periodista si queremos tener un mínimo de credibilidad, y más en esta época de redes sociales, de contrainformación, de desinformación, de bulos, de fake news. Considero que el papel del periodista es ser riguroso y siempre dispuesto a contrastar las fuentes hasta el último detalle. ¿Cuál es tu color preferido? No tengo color preferido. Me gusta mucho el azul, me gusta el rojo, me gusta el verde. Esos tres colores son... ¿Y el morado? No, el morado no me entra mucho. ¿Cuál es tu fruta preferida? La manzana. ¿Qué tipo de sabor te agrada? Depende de cada momento, ¿no? Con unas cervecitas es el salado, y en otros momentos... Por las mañanas me gusta mucho el dulce. El dulce es un... ¿Eres galgo? Soy galgo, sí. Soy galgo. Y con los pasteles que me trae mi madre y con las comidas que me hace mi madre, más todavía. Las comidas de las madres son las mejores, ¿eh? Son las mejores, sí, sí. ¿Qué tipo de ropa te gusta usar? Bueno, una ropa informal. Informal, no me gusta ir demasiado encorsetado en un traje, en una corbata. Soy de camiseta y pantalón vaquero, casi siempre. ¿Qué mascota preferirías tener? No soy de mascota, me considero animalista, pero para quien pueda atender a los animales. No soy de mascota, hemos tenido en mi familia, en casa de mis padres, algún perrito, que en todo caso sería la mascota que yo tendría, pero me gusta respetar a los animales, primero en su entorno y segundo con las personas que verdaderamente puedan atenderlos. ¿Tu mejor virtud? Bueno, yo insisto un poco en lo de antes, yo creo que la honestidad. ¿Tu peor defecto? Y mi defecto quizás sea demasiado cabezón en determinadas ocasiones, pero no sé. Bastantes defectos me ponen ya los demás, como para que tenga que analizarlos ahora otra vez yo. ¿Tu comida favorita? Mi comida favorita, pues... hay el estofado que hace mi madre. Qué rico, ¿no? Qué rica estará. Los arroces que hace mi madre, la comida que hace mi madre en general. Más de 2 días vas con un tupper a casa, ¿no? ¿A que te lo ponga? Sí, me traigo algún tupper de vez en cuando, no todas las ocasiones que yo quisiera, pero me arramblo un tupper de lentejas o de estofado. Está riquísimo en casa. ¿Un libro? Un libro, pues... Ahora mismo se me ocurre cualquiera de Pío Baroja, por ejemplo, que es uno de mis autores favoritos. Es decir, Los pilotos de altura, por ejemplo. De Pío Baroja me ha gustado siempre mucho la temática de las novelas del mar. La isla del tesoro, de Stevenson, la considero siempre... Universal. Es una obra universal, pero además es perfecta desde el punto de vista del argumento literario. Me gustan mucho las novelas del mar. Galdós, la obra de Galdós me apasiona. Desde el punto de vista periodístico, la obra de Vázquez Montalbán ha sido siempre un referente. Mucho, me gusta leer mucho y no podría decirte un libro pues dime una película. Una película, pues hay una película que siempre me ha fascinado, que es Vértigo, de Hitchcock. Sí. Anoche la poníamos en IMAX Televisión. Anoche la poníais en IMAX, pues mira qué casualidad, porque ahí hace Novak un papel, está para comérsela además, y es una película que... Es que la he visto tantas veces y siempre encuentras un matiz nuevo. Es una gran película, un detalle excepcional. Nuevo. Es un romance, es una película de misterio, de terror, una fotografía tremenda. Y no me cansaré nunca. Me gusta mucho el cine de Hitchcock, me gusta mucho el cine negro americano en general, el clásico de los años 40, de los años 50.
Fritz Lang, La mujer del cuadro, por ejemplo. La temática de ciencia ficción también me gusta mucho, Blade Runner de Scott. En fin, no puedo decir tampoco una. Vértigo quizás es una de las películas que más me haya impactado. Un actor y una actriz. Bueno, actores, hay uno que siempre me ha gustado mucho, que es Sean Connery. Sí. Harrison Ford. Y actrices no he tenido predilección por demasiadas actrices. No, Liz Taylor quizá es la que... Sí, Elizabeth quizás sea una de las mejores. Sí. Un político. Un político. Pues hombre, esa pregunta en los tiempos que corren es muy peligrosa. Más que peligrosa, es difícil de responder, ¿no? Pero bueno, yo me quedaría con muchos políticos de la época de la transición, desde Suárez hasta Carrillo. Ojalá y los tuviéramos ahora, ¿eh? Desde Suárez hasta Carrillo. Sí, ¿no? sí. Y hay un político que siempre me ha atraído mucho desde el punto de vista histórico y para estudiarlo, y literario, que es Manuel Azaña. Sí. Me ha gustado mucho. El gran público quizás no conozca la vida de Manuel Azaña en profundidad, ¿no? Sí, es una persona muy desconocida porque nos quedamos muchas veces con la brocha gorda de la contienda civil, de la Segunda República. Pero creo que fue un personaje muy interesante desde el punto de vista histórico, como tuvo que contemporizar en un periodo de tanto enfrentamiento, de confrontación virtual durante la época de la Segunda República. Y luego desde el punto de vista literario y filosófico también es muy interesante. Históricamente me quedaría con Manuel Azaña y más recientemente con esa esfera de políticos, de grandes políticos que hubo en la época de la transición, en los años 70, principios de los años 80, desde Adolfo Suárez hasta Santiago Carrillo. Una ideología. El progresismo. No soy de ningún partido político, pero me considero una persona progresista. Creo que los poderes públicos deben tender a ayudar a los que más lo necesitan. Tienen que tener siempre pues una malla, ¿no?, salvavidas para esos colectivos, a pesar de que, bueno, es inevitable que muchas veces se puedan cometer fraudes o abusos, pero siempre he sido una persona que se ha considerado progresista desde el punto de vista político, y luego ya el partido casi que me ha dado igual. Una religión. He sido educado en el catolicismo, se podría decir que mi religión es la católica, pero conforme pasa el tiempo estoy cada vez más convencido de que la verdadera religión para mí es respetar todas las religiones. Un programa de televisión. Programa, aparte del Cuéntame, Julián. Muchas gracias. No tengo programas de televisión de cabecera, soy más de series, de ver series. Por ejemplo, HBO, la última que has visto. Bueno, la última que yo me quedaría más que con la última que he visto, con la que más me ha impactado, que es Los Soprano. Bien. Los Soprano para mí es yo te aconsejo cine puro y duro. Outlander. Outlander también está es bien, genial. Tiene buenas críticas, no la he visto todavía. Muy buena. Breaking Bad también me impactó en su momento. Normalmente las series de la primera época de Netflix y las que sigue haciendo HBO son excepcionales. Rayan, vamos, creo que está a un nivel superior al cine de gran altura. ¿Qué personaje público admiras? No soy muy admirador de personajes públicos por el mero hecho de que sean públicos. Hablábamos antes de la admiración que siempre he tenido por los médicos. Se me ocurre ahora, por ejemplo, al doctor Cavada, que me parece casi milagroso, ¿no? lo que puede hacer. Y cómo puede la ciencia ser ese instrumento que ayuda a los demás en su faceta más básica, vitalmente, ¿no? Me ha admirado siempre mucho ese tipo de personas, no ya el doctor Cavada, que lo admiro, y es un personaje que se me acaba de ocurrir ahora, sino prácticamente todos los médicos que nos puedan atender en el seguro, como le decimos aquí en Puerto Llano, en el Hospital Santa Bárbara. Admiro mucho la profesión médica. ¿Qué personaje público detestas? No detesto a nadie, me pueden caer mejor o peor. Llevo una racha con Trump que no acabo de tragarlo, pero tampoco lo detesto. ¿Qué te pone de los nervios? Tampoco me pone nada de los nervios. Bueno,
Muchas veces me agobio de el volumen de trabajo que podamos tener, esos flancos, que hay que atender a tantos flancos en nuestra profesión, sí, esos momentos de estrés, pero no hay nada que me ponga de los nervios en mi relación, por ejemplo, con las personas, no, me pone de los nervios algunas veces la dinámica del trabajo. ¿Qué no perdonarías? Nada, yo lo perdono todo, porque además las personas, ni siquiera nosotros mismos somos los mismos que éramos hace 1 año, 2 años, entonces siempre estoy dispuesto a perdonar, y me las han hecho. A lo mejor soy más duro de pelar a la hora de olvidar, pero perdonar siempre. Yo he tenido gente que me ha tratado muy mal, que me la encuentro por la calle o me la encuentro en un bar y la saludo, y si se tercia, hablo con ella tranquilamente. ¿Qué te hace reír? Reír, pues no demasiadas cosas. Yo me acuerdo de las risas que nos echábamos cuando teníamos 20 años, por ejemplo, de cualquier tontería, te dolía hasta el estómago de la risa, y ahora lo único que me hacen reír pues son los niños. Estar con los niños, acompañarlos, jugar con ellos, es lo único que me hace reír con una risa sana, es lo único. ¿Qué te hace llorar? Tampoco soy de lágrima fácil. Bueno, me hace llorar la situación política que tenemos ahora. La situación política me hace llorar, esta indefinición que tenemos ahora, una clase política que no ha dado la talla, sobre todo en los últimos meses, esos partidos que vinieron a romper el bipartidismo con líderes que no han dado la talla. Al contrario. Para romper ese bipartidismo. Sí. Yo no entiendo cómo en el resto de Europa, o por lo menos en el norte de Europa, pueden haber pactos entre el centro-derecha o el centro-izquierda sin ningún tipo de problemas. Y aquí esos partidos que han venido a romper ese bipartidismo que tanto se clamaba porque tenía que acabar y demás, no han sido capaces de ponerse de acuerdo. A mí lo que me hace llorar ahora mismo es la situación política. ¿Cómo reaccionas cuando te provocan? No reacciono. Me provocan muchas veces, lo hemos estado hablando anteriormente en la entrevista, pero, hombre, te puede afectar a lo mejor en ese momento algo. Reacciono analizando ese mensaje, por qué me están provocando y qué es lo que me quieren decir, pero no negativamente, simplemente para asumir esa crítica o esa provocación, a ver de dónde viene. ¿Eres capaz de guardar un secreto? Sí, porque si no, no seríamos... ¿Y conoces muchos? Sí, algunos, personales, secretos de familia, y secretos profesionales, lógicamente, ese off the record famoso que muchas veces, en el que muchas veces se refugian las fuentes para evitar que los periodistas, pues también conozco. Si no fuéramos capaces de guardar secretos, no seríamos periodistas, desde luego. ¿Expresas fácilmente lo que sientes? No, me cuesta mucho. Me cuesta mucho expresar los sentimientos, sobre todo... A lo mejor la tristeza... En el fondo eres un gran tímido, Santos. Sí, yo soy muy tímido. La tristeza me cuesta menos expresarla porque enseguida me desencajo y la gente enseguida me lo nota. Digo, pues Santos, ¿te pasa alguna cosa? Pero lo que es la alegría y en momentos así más o menos placenteros me cuesta mucho expresar sentimientos, me cuesta mucho expresar cariño, me cuesta. Quizás sea por esa timidez también, claro. Sí, seguro que sí, además. ¿Cuántas horas trabajas al día? Bueno, se podrían decir tropecientas. 24 menos las de dormir, que muchas veces no llegan a 6. Yo a partir de las 8 de la mañana estoy como los bomberos, hasta que el cuerpo aguante. Siempre intento pues poner un límite, porque si no, no podríamos vivir. Pero sí que de media yo diría que unas 12 horas, sí, fácilmente. ¿Qué añoras de tu niñez? De mi niñez, estar todo el día con mis padres, lógicamente, y los veranos de la niñez, sin hacer absolutamente nada, jugando con los amigos en la calle, las piscinas, las noches de verano en bicicleta. Es lo que más añoro de la niñez es, pues fíjate, las noches de verano en bicicleta. ¿A quién eres incapaz de decir no? Me cuesta mucho trabajo decir no. Me cuesta. Y tengo que decir, por la profesión que tenemos, muchas veces te pide favores y tal, que tienes que contrastar y tienes que decirles que por aquí no podemos seguir, que lo tuyo no puede ser y demás. Pero me cuesta muchísimo trabajo. Intento siempre decir sí. ¿Tienes alguna manía? No tengo manía, salvo que no sé si se puede considerar una manía positiva, ser riguroso en el trabajo. Me cuesta mucho lanzar alguna cosa sin que la tengo controlada hasta el mínimo detalle. Un lugar para vivir.
Puertollano. Con sus virtudes y sus defectos. No, tiene sus defectos lógicamente, pero considero que es, objetivamente además, Puertollano está pasando unos momentos muy complicados, pero por el tamaño, por la relación de cercanía que se tiene con la vecindad, por la calidad de vida que se tiene en general, lo considero una ciudad perfecta para vivir. ¿Atrevido, conformista o rebelde? Hace unos años a lo mejor te hubiera dicho que atrevido, pero ahora yo creo que ninguna de las tres, ahora más bien prudente. Santos, cuéntame, ¿a qué edad te convertiste en hombre? No. En hombre yo creo que nunca te acabas de convertir. Yo creo que sigo todavía... Es una asignatura pendiente. Sí, es una asignatura pendiente. No sé, intentar hacerte y construirte como persona es una labor de toda la vida, lógicamente. ¿Qué aspiración máxima tienes en la vida? Bueno, estar tranquilo y feliz. Estar tranquilo y feliz, tener un trabajo que me guste, como el de ahora, estar rodeado de la familia, que la familia me dure muchísimos años. Y no tengo ninguna aspiración más, seguir en mi casa, en el Paseo de San Gregorio, vecino tuyo. Sí, señor. Y además un honor, un lema de vida. Lema de vida, pues vive y deja vivir. Bueno, eso también era un título, una canción y una película de James Bond, ¿verdad? Sí, también, pero es un buen lema de vida. Bueno, cuéntame, ¿cuál es la canción de tu vida? Pues lo hemos comentado antes en el plató, hay muchas canciones de mi vida, porque a mí me gusta muchísimo la música, me gusta el pop y el rock anglosajón, soy un gran admirador de muchos grupos, me gusta mucho la música electrónica, en fin, soy un friki de la música, pero sí que es verdad que hay un cantante español y un grupo español que es el último de la fila, Manolo García, que me ha gustado siempre muchísimo, lo considero el Ian Anderson de España, ha cogido toda ese legado del pop y del rock anglosajón con el flamenco y ha hecho una cosa única. Quizá el último de la fila... Escucha, mira. Y su versión, su gran canción. Es un gran tema, un halcón Santos, herido un gran por las tema, flechas de la incertidumbre, siempre seguimos. Es un gran tema. Y es un gran tipo. Manolo García, es un gran tipo. Pues ya ven ustedes que en el día de hoy hemos conocido a don Santos González Monroy a propósito de esos 15 años de miciudadreal.es. Yo me reitero en lo que les he dicho a todos ustedes al principio, ¿no? Es un adalid de la información, un notario de la actualidad, un defensor a ultranza de la libertad de expresión y, en resumen, un luchador en el mundo periodístico. No cambies. Bueno, Julián, que no cambiemos nadie y que sigamos muchísimos años en la profesión, viviéndonos tal y como estamos ahora. Que así sea. Muchas gracias. Hasta la próxima. Nada tenía y tú te fuiste de mí. Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. ¿Cómo estás sin un amigo? Te has Todos los lunes a las 9 de la noche no te pierdas Cuéntame en IMAX Televisión.